Bueno, ya de retorno a este su espacio al despertar y Raquel, Bueno, como sí, tenemos nuestra entrevista especial, especial. especial. La entrevista deluxe la hemos catalogado porque es una persona con mucha trascendencia, una persona que tiene muchas cosas que decirnos acerca de San Francisco de Macorís, David. San Ay, Pedro, perdón, San Pedro. la sultana, La- ese hombre más tranquilo, porque claro, lo de San la Francisco son más más caliente. revoltosos. Bueno, la ciudad de los peloteros. Así, ahí sí. Y de los bellos hasta del de Ceres, la Oh, playa. sí. Exacto, sí, sí, sí. Doctor Franklin Peña, bienvenido una vez más a este su espacio al despertar. Nos quedamos inconcluso cuando aquella vez usted estuvo con nosotros sobre las obras que ustedes están realizando o que usted tiene en proyecto con relación a lo que es la Sultana del Este, San Pedro de Macorís y sus municipios. ¿En qué va lo del hospital? Usted tiene una idea muy interesante, creemos que se necesita pero mucha necesidad, lo que es crear un hospital, o sea, ya sea en San Pedro o en alguno de los municipios cercanos a San Pedro de Macorís, y que pueda darle servicio a todo lo que es el este. Realmente en San Pedro de Macorís hay dos buenas estructuras hospitalarias, como es el Hospital Antonio Musa Sí. y el Jaime Oliver Pino. Lo que ha pasado es que a través de los años se han ido deteriorando. Recuerdo que el Jaime Oliver Pino, cuando se inauguró, tenía todas las facilidades de un hospital moderno. Ya. Desde unidad de quemado, todo lo que un hospital de la época tenía. Podía brindar. Sí, porque yo estaba intensivo, un buen intensivo. Sin embargo, poco a poco se fueron deteriorando los equipos, se fue descuidando hasta llegar a una situación muy crítica. En unos años atrás, unos 4 años atrás, se restauró una parte del hospital, sin embargo el resto quedó en muy malas condiciones. El MUSA, que es un hospital regional, que realmente da un gran servicio aún, porque con todo y el deterioro que tiene, acuden de todas las provincias. Sin embargo, necesita el auxilio urgente del gobierno, y vi que ayer ya van a llevar algunos equipos para el área de imágenes, que hace tanta falta, ya que llega un accidentado y tiene que salir fuera, hacerse una radiografía, hacerse un laboratorio, porque los equipos se han deteriorado. Bueno. De hecho, en ese mismo tenor tenemos unas imágenes de un accidentado, por cierto, que tuvo lesiones en una pierna, un brazo, señor director, cuando usted lo considere. Doctor, pero San Pedro es la entrada al este, o sea, es la provincia que le da, la provincia cabecera que le da entrada a todo el este, y realmente como que uno dice, pero con tantos peloteros que llevan dinero, que ganan buen dinero, sí, pero San Pedro se ha quedado como más atrás. Tiene muelle, tiene playa, que como que no ha sido ese bastión que se está esperando, se ha estado anhelando desde hace mucho tiempo. Realmente San Pedro de Macorís ha ido en retroceso de unos años para acá, ¿no? Después que la industria azucarera comenzó a declinar, que la zona franca, que tuvo un auge en su tremendo momento, en donde llegamos a tener 42.000 personas trabajando en la zona, pues todavía declinó mucho más. Recuerdo que hace ya muchos años, en 1980, 78, 80, siendo yo jovencito, adolescente prácticamente, yo iba a San Pedro de Macorís, porque en mi casa había una pequeña compañía de venta de medicamentos a las farmacias, y yo iba jovencito a San Pedro a visitar las farmacias, y el deterioro ya era grande en ese tiempo, en 78. Sí. Recuerdo que las calles estaban totalmente destruidas, no estaban pavimentadas, cuando llovía eso era... Y así entré a la universidad, que fue aquí en la UAS, después allá en la UCE, y por igual no se notaba el avance en cuanto a lo que era infraestructura. Poco a poco se pavimentaron las calles
algunas cosas mejoraron, pero lo que era en sí, la empleomanía, la economía... Está por el suelo, ¿eh? Sí, se estancó y siguió bajando. ¿Por qué? Porque los precios internacionales del azúcar bajaron, llegaron sustitutos del azúcar de caña, como era el azúcar de remolacha, por ejemplo, y todo eso trajo consigo cambios en la industria, que ya no era productivo ni aquí en el país, ni prácticamente en el mundo. Ahora sí, ahora de hace unos años para acá, se vio que era mucho más saludable, más productivo la caña de azúcar, y por esa razón el negocio del azúcar de caña ha vuelto a florecer en el mundo y aquí en el país, sobre todo el sector privado, ya que en el sector público queda poca cosa. Eso le iba a decir, lamentablemente en los pueblos donde hubo ingenio, esos pueblos se quedaron estancados, que fue el mismo caso de Jaina, de Yaguate, y el mismo San Pedro. Senador, en el día de ayer, no sé cómo usted valora cómo está la seguridad, porque hubo 2 personas que fueron abatidos, una persona que un motor y le disparó a 2 personas allá mismo en San Pedro. ¿Cómo está la seguridad del individuo? Y usted como senador, ¿se siente seguro allá en San Pedro? Debo decir que la seguridad en San Pedro de Macorís ha mejorado en el último año, Bueno, sin embargo, ayer una persona en un motor mató a 2 personas. Sí, siguen sucediendo casos con frecuencia. Sin embargo, el jefe de la policía de allá, el general Mafú específicamente, coronel Marrero, con Marrero nos conocemos un poquito más de cerca. Con Mafú no tengo tanta cercanía. Sin embargo, debo decir que ha mejorado el control de la delincuencia en San Pedro de Macorís. No obstante, todavía hay mucha gente armada. Bueno, esos son casos aislados entonces. Sí, sí. Una situación que tenemos que es lo más difícil son los jóvenes que usan estupefacientes, que a veces pierden el control. El control mental y emocional. Y muchas veces esos casos que usted mencionó son producto de eso mismo. En la mayoría, ya sea por consumo o sea por riñas entre intereses particulares de cada uno o de bandas. Hay muchas cosas involucradas en lo que es el uso de estupefacientes y lo que es el mercadeo de eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, doctor, senador, usted como doctor, la otra vez yo quedé pendiente de hacer esta pregunta. ¿Qué usted opina de la 3ª vacuna contra el COVID en República Dominicana? Usted que sabe de la materia, ¿usted cree que es pertinente aplicar una tercera? Bueno, realmente a nivel mundial está entredicho si la tercera es necesaria o no. Yeah. Y hay ambas en cierto nivel tienen razón. Lo que dicen que se ponga la 3ª vacuna es para ver si aumenta el nivel de inmunidad. Pero la realidad científica es que no es necesaria, salvo que esa vacuna sea recombinada. Ya. Significa lo siguiente: el virus va mutando. Exacto. El virus inicial ya no es igual que el virus actual. Por eso ustedes ven que se hablan de mutaciones, que tenemos ya varias. Ya, tenemos la Delta, aunque dicen que la Delta no está aquí en el país. Sí, ya eso está aquí en el país. Pero el parte médico del Ministerio de Salud dijo esta semana de que no, que la Delta no estaba, pero yo creo que es posible que esté aquí. Sí, y es evidente por la sintomatología, por las personas que afectan, lo rápido que se contagia. Fíjese que anteriormente era muy raro en jóvenes. Sin embargo, últimamente está afectando tanto a jóvenes como a adultos mayores. Yeah. Y se está complicando los jóvenes y están muriendo jóvenes que antes, al principio, los primeros meses, era muy raro ver un joven afectado o muerto. Yeah. Ahora sí, muchachos de 20, 25 años afectados y muertos también. Lo que significa que sí, tenemos varias cepas y la Delta se va a demostrar rápidamente porque ya están haciendo la prueba aquí o van a comenzar a hacerla, ¿no?, en el laboratorio nacional. Lo que sí, una tercera dosis
se puede poner de esa vacuna y de muchas otras. Cuando ya hay otras variantes y se hace vacuna a partir de esas variantes para combinar ambas. Que cuando usted ponga la tercera dosis sea también contra las nuevas cepas. Que es lo que pasa con la influenza. Con la influenza se pone todos los años. Sí. Pero hay una modificación de esa vacuna original. Pero usted lo dijo, senador, todos los años, no una tercera dosis en menos de un no, mes, menos y de en un ningún mes. país Lógico. están aplicando una tercera dosis, solamente aquí lo tienen como conejilla de indio. Porque inclusive la Organización Mundial de la Salud y la OPS no la recomienda. Exacto. Dice que no, que son los organismos de más peso específico a nivel de lo que es salud, a nivel mundial, rigen la salud del mundo. Doctor, como médico, ¿usted cómo visualiza el trabajo del Ministerio de Salud o del equipo médico? Porque no solamente es el Ministerio de Salud, estamos hablando que la vocera es la vicepresidenta de la República. ¿Cómo usted ha visto el manejo del Ministerio de Salud en cuanto a esta pandemia? Pienso que se han hecho grandes esfuerzos tanto desde el gobierno como desde el Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud, sobre todo con el asunto del virus, ¿no? Se ha enfrentado de manera adecuada y lo que lo dice es la cantidad de vacunados que hay con relación a otros países vecinos. Sin embargo, se han descuidado otros aspectos, como es, por ejemplo, enfermedades como el dengue, la malaria, la tuberculosis que va creciendo, los pacientes de VIH-Sida, que tienen un gran problema ahora porque... Mayor que lo que teníamos antes. Sí, ¿por qué? Porque ahora los retrovirales a tiempo parece que no se hizo los acuerdos necesarios y no están llegando con la fluidez que deben llegar al país. Entonces esos pacientes no están recibiendo y pueden quedar en un momento dado sin que tengan el tratamiento. Ya un paciente con VIH-Sida vive y muere de otra cosa. Porque con su tratamiento fijo que se le ha suministrado durante muchos años, fíjese que ya no se oye decir con frecuencia murió de SIDA. No. Es raro, anterior morían muchos porque ya existe tratamiento. Ahora, doctor, es que todo el que se muere ahora se lo achacan al COVID. Sí, eso es cierto. En los últimos años, año y medio. Sí. Pero si un paciente con VIH-Sida o que no lleve sus retrovirales adecuadamente, por supuesto que va a tener más posibilidades de contraer el COVID. ¿Por qué? Porque es un paciente inmunodeprimido, pero va a tener COVID, tuberculosis más fácil, malaria, cualquier tipo de enfermedad la adquiere más fácil y lo afecta más que una persona que tenga su inmunidad bien a sus niveles que son normales. Senador, usted como una de las principales autoridades de San Pedro, ¿cómo usted ve la gestión del actual alcalde allá en San Pedro de Macorís? ¿Va bien, va mal, está aplicando el presupuesto, bueno, está trabajando, tiene botella? ¿Qué está haciendo el alcalde allá? Está haciendo esfuerzos por hacerlo bien, ¿no? Tal vez le falta un poco más trabajar en armonía con las demás autoridades para que se pueda ver el resultado de San Pedro de Macorís. Es uno de los defectos que tienen algunas provincias, no solo San Pedro, que las autoridades no nos ponemos de acuerdo. Y el protagonismo a veces está por encima del interés social. O el partidarismo. Hay provincias que sí, que aunque uno tenga sus intereses políticos, como es normal y natural, yo soy de un partido y defiendo ese partido, pero no debo defenderlo por encima del bienestar social, ni defender mis intereses particulares y el bienestar general. Y a veces caemos ahí y no nos permite crecer. Mencionabas hace un rato sobre la inversión de los peloteros. Lamentablemente San Pedro de Macorís, o por suerte, es la cuna del béisbol nacional e internacional, yo diría. Así es. De grandes peloteros que tenemos actualmente y que hemos tenido tradicionalmente, pues han desfilado por las grandes ligas, por todos los partidos
dejando huellas indelebles, huellas que no se van a quitar nunca, porque realmente han roto récords, han roto marcas, muchas de ellas. Así es. Incluyendo ahora mismo. Pero... Sin embargo, la mayoría de los peloteros no invierten en su pueblo. Wow. Terrible. No, busque uno. Robinson Cano así se ha mantenido allá en San Pedro. Sí, él se mantiene allá, va mucho y está tratando de invertir en diferentes sectores. Sí, sí. Pero grandes inversiones todavía que se puedan generar cantidad de empleo. Pero sí ha habido la intención de parte de él. De otros ha habido cierto, pero no ha habido ningún tipo de inversión representativa que podamos decir hay una inversión que genere empleo y que genere interés. Y yo conmino a los peloteros, sobre todo, artistas de San Pedro de Macorís, que inviertan en su pueblo. Los Félix Iglesias, que son nativos de allá, los sí, Iglesias, ¿no? Sí, sí. Sí han invertido allá. Okay. Y se mantienen allá. Mantienen allá en San Pedro, tanto allá como aquí. Bueno, doctor, definitivamente, cada vez que viene el senador, el tiempo nos queda corto. Vamos a tener que hacer una tercera invitación. Yo quisiera pedirle a nuestra flamante directora, por lo menos un minutito solamente, porque es que no podemos dejar ir al doctor sin preguntarle de Fuerza del Pueblo, porque el hombre pasó a Fuerza del Pueblo, desde el PLD pasó a Fuerza del Pueblo, entonces nos gustaría saber cómo anda Fuerza del Pueblo en San Pedro de Macorís, porque ya para allá no se sentiría contento de que ande bien, ¿eh? Por supuesto que sí. Es un gran trabajador y fue un gran ministro también. Claro. Yo creo que para mí el mejor ministro que ha pasado en los últimos años. Mire, yo lo digo y lo he dicho en muchos espacios, él fue el mejor durante muchos años. Sí, sí. Yo no recuerdo otro similar. No. Hay muchos esfuerzos actualmente y anteriormente. El que está haciendo esfuerzos, pero el Jay conectaba con la gente. Con todo el mundo. Y estaba pendiente de pequeños detalles que hacían grandes cosas. Así es. Porque llevar a un equipo de béisbol, de pequeñas ligas, bate, pelota, eso es pequeño, pero es grande. Pero es grande para ellos. Para ellos, porque le permite desarrollar lo que ellos quieren. Así es. Entrando en la otra parte de la Fuerza del Pueblo, la fuerza tiene fuerza en San Pedro de Macorís. Y vamos creciendo. En el día de antier estuve haciendo algunas visitas y lo hago porque tenemos una responsabilidad. Y la aceptación hacia Leonel Fernández es excelente. Y a la Fuerza del Pueblo, ¿no? Por supuesto. Porque mucha gente se encuentra todavía desorientado. Sin embargo, lo que está pasando, que es una situación que decíamos en el programa pasado, mundial, pero que afecta a nuestro país, la situación ha hecho que la gente piense un poquito más atrás. Que cuando Leonel habían más facilidades y habían cosas tan pequeñas. Que es un hombre inteligente. Exacto, no, sí. Un estadista y una persona que realmente admirable, porque tiene el don de que lee mucho. Sí. Y el que mucho lee, mucho se le queda, mucho aprende, ¿no? Así es. Y mucho tiene que dar. Bueno, gracias, doctor, por compartir con nosotros, pero si no le doy el saludo de la periodista Dani Astacio, de seguro que me va a acribillar. Así que le manda sus saludos de allá de San Pedro de Macorís. Bueno, estuvo con nosotros el senador de San Pedro de Macorís, el señor Franklin Peña, del Partido de la Fuerza del Pueblo. Así es. Le vamos a tener una tercera invitación. Muchas gracias, sí. señor. Gracias. Gracias, doctor.